El socialismo fracasa cuando se les acaba el dinero de los demás. Esta cita la pronunció en el año 1976 la llamada Dama de Hierro, un mote que los soviéticos trataron que lo sintiera Margaret Thatcher como un insulto, pero al contrario lo utilizó como una seña de identidad. Y lo cierto es que con esas 12 palabras podemos explicar lo que fue el socialismo en antaño, lo que es ahora y lo que insoslayablemente será en el futuro. Una máquina de robar dinero a los individuos que han sido convertidos coactivamente en contribuyentes de eso que llaman lo público. Y todo para poner ese dinero a disposición de la nomenclatura o élite socialista comunista y conseguir hacer valer sus intereses y designios personales. Y todo, claro, se envuelve en una auténtica parafernalia, simbología y propaganda que trata de ocultar una realidad que contradice las promesas y palabras que día sí y día también escuchamos por parte de los líderes socialistas comunistas. No hay más que ver el ejemplo que tenemos cercano, el ejemplo de España. Esto es la esencia, el modus vivendi del socialcomunismo, amigos. Y por desgracia, todavía a nivel planetario hay muchas personas que se quedan con esa propaganda y no descienden a la realidad del asunto y consecuentemente siguen votando como corderitos a esos malhechores, a esos malvados, a esos mentirosos que, bueno, pues que les venden una subida de 15 euros del salario mínimo interprofesional como un logro histórico, por ejemplo, y que tras esa subida se esconde una pérdida de más de 180.000 empleos, como ocurrió, recordemos, en el año 2019, o de 130.000 empleos en 2022, como ya vaticinan múltiples expertos. Y esto no lo van a escuchar en la mayoría de los medios de comunicación, porque la nomenclatura sanchista ya se ha prevenido de subvencionar o de comprar a los deficitarios conglomerados mediáticos que, de no ser precisamente por esas subvenciones, deberían ya cerrar sus puertas. Es todo un auténtico círculo vicioso que se basa en mentir, luego en propagar la mentira, en impedir que la luz salga a la verdad y todo sufragado vía dinero de los contribuyentes. Esto es dinero que sale de nuestros bolsillos. Pero todo socialismo tarde o temprano cae. Y yo sinceramente creo que lo que hemos visto en Argentina, en esas elecciones primarias, que son entendidas como un plebiscito de la gestión del gobierno, en donde el kirchnerismo, la izquierda por tanto, sufrió una brutal catástrofe tras perder en 8 de los 24 distritos del país, es el preludio de lo que ocurrirá en las próximas elecciones en España. Y desde aquí me gustaría mandar un fuerte abrazo a nuestros hermanos argentinos que comienzan ya a ver la luz al final del oscuro túnel. Y un aplauso, por supuesto, al enorme Javier Milei por su fantástico resultado y su gran esfuerzo. Por su parte, el acto homenaje al sanguinario terrorista asesino Henry Parot, anunciaron múltiples medios de comunicación, ha sido cancelado ante la presión social de los fachas. Y ahí se acabó la noticia. Culpabilizan a las propias asociaciones de víctimas del terrorismo. Culpabilizan a Vox y PP por pedir que se prohibiera ese insulto a las víctimas de los más de 39 asesinatos perpetrados por ese asqueroso Henry Parot y culpabilizan, en fin, a todas aquellas personas que poseen 2 dedos de frente y que le parece una barbaridad que se homenaje a un asesino que mató por igual a adultos, niños, a civiles militares o a hombres, mujeres. Pues nada, que la culpa es de los fachas por querer ir en contra de la libertad de expresión, llegaron a afirmar algunos digitales. Fíjense que se ha montado más revuelo mediático y social con la cancelación de esa marcha de 31 kilómetros que no con la propia convocatoria de un homenaje a un sanguinario terrorista asesino. O sea, os lo digo en serio, o sea, no me entra en la cabeza, no lo puedo comprender que no se genera tal revuelo con la convocatoria, pero sí con la cancelación de una parte, repito, de una parte de ese acto homenaje a un asesino. Y además es que realmente, como decía, no se ha cancelado el homenaje, nada más lejos de la realidad, la caminata es lo único que se ha quitado de la agenda. Parece que los etarras pues no tenían muchas ganas de caminar ese día y han eliminado esa caminata de 31 kilómetros. Pero lo esencial y lo vomitivo se mantiene. Y no solo en Mondragón, sino que a lo largo y ancho de todo el País Vasco y de toda Navarra. Han cambiado las formas, pero no el contenido, ni la vergüenza, ni el insulto a las víctimas, ni, en fin, su bajeza humana, moral y empática. Y si al menos han cambiado las formas es gracias única y exclusivamente a la presión de las víctimas. El gobierno de Sánchez ha hecho absolutamente nada para que se prohibiese ese insulto. Porque no le compensa, porque los proetarras son sus socios y de ellos depende en parte
bueno, pues su estancia en la Moncloa, su estancia en el poder, que es lo que más ansía y desea este personaje, este Pedro Sánchez, ¿no? Como os contaba antes, todo por y para sus intereses personales. Y decía que su estancia en la Moncloa depende en parte de los proetarras porque de la otra parte de su estancia depende de los separatistas y de los nacionalistas. O dicho de otra forma, tenemos un presidente del gobierno en España que depende y negocia con aquellos que quieren dinamitar España. Podríamos llamarlo síndrome de Estocolmo, pero no. En este caso la enfermedad es mucho más contagiosa y grave y se llama síndrome del socialismo. Y lo más sorprendente de todo no es esto, pues de Pedro Sánchez nos podemos esperar ya cualquier cosa, sino que lo peor es que el desprecio de Pedro Sánchez a España ha tenido un impacto extremadamente bajo en la opinión pública. A pesar de que el gobierno de España se reunió con el gobierno de la Generalidad de Cataluña de igual a igual, como si se tratara de una cumbre entre líderes internacionales, o a pesar de que quien supuestamente representa a todos incline la cabeza a la señera, siendo esto un insulto al resto de españoles que viven en otra comunidad autónoma porque el presidente no se inclina ante el resto de banderas de otras autonomías, bueno, pues a pesar de que se pase revista a unas supuestas tropas catalanas, que significa reconocer que la región dispone legítimamente de un ejército diferente al español, algo que atenta de lleno contra nuestra ley fundamental, o a pesar de que Pedro Sánchez permita que se retire la bandera de España cuando quien va a hablar es el presidente de la Generalidad, es un insulto a todos los españoles. Y en España no pasa nada, no ocurre nada, se permite e incluso se llega a aplaudir. Los golpistas y los etarras se han hartado de aplaudir a Pedro Sánchez esta semana, quien ya se ha posicionado como un auténtico líder para ellos. Y esto es demasiado grave. Y muy relacionado también está que el CIS de Tezanos, exalto cargo del PSOE, no lo olvidemos, y que gana más de 92.000 euros de dinero de los contribuyentes al año, pues ha producido una encuesta electoral que va en contra, uno, del resto de encuestas publicadas por diversos medios de comunicación y dos, de la propia lógica política y humana. Es imposible que la crisis de Afganistán, que el subidón de la luz, que el subidón de la cesta de la compra, que las mentiras diarias, que la rendición a los golpistas y un largo etcétera de vergüenzas de Pedro Sánchez, es imposible que esto no le hubiera pasado factura, sino que al contrario, según ese CIS, esa encuesta de Tezanos, mejoraría el resultado si hubiera comicios inminentes. Esto, vamos, evidentemente no se lo cree nadie, pero lo problemático es que este uso del CIS para beneficio partidista, para beneficio personal, no es una excepción, sino que es la regla. Lo han hecho ya con empresas públicas entregadas a amigos, lo han hecho con la Fiscalía General del Estado y lo están haciendo ahora con la justicia a la que quieren someter todavía más. Y mientras tanto, la factura de la luz imparable. Las medidas intervencionistas del gobierno, en palabras de los expertos, es pan para hoy y hambre para mañana. El gobierno Sánchez ha cambiado las reglas a mitad del partido y sin previo aviso. Está impidiendo que el libre mercado actúe con eficiencia. Está castigando los beneficios, desincentivando a las empresas. Está castigando a las energías limpias. Pero esto no era un gobierno tan verde, tan progresista. ¿Cómo está castigando ahora a las energías limpias? Está bajando impuestos sin al mismo tiempo reducir el gasto público. ¿De qué te sirve bajar impuestos? Esto es, recaudar menos sin descender previamente el gasto público. Lo único que se consigue con esta medida es aumentar el déficit, aumentar la deuda que tendremos que pagar en el futuro. Esto, sin duda alguna, es un auténtico despropósito, como lleva siendo un despropósito por la gestión económica de este gobierno desde el inicio de su mandato. Ojalá que el pollo se convierta en gallo y cante, me refiero al pollo Carvajal, en la Audiencia Nacional, y desmonte de una vez por todas a este gobierno sostenido en la mentira, en la ignominia y, por supuesto, sostenido por el gobierno de las narcodictaduras como la venezolana.